La lucha de los afroamericanos por la igualdad en los Estados Unidos ha sido un proceso largo y lleno de desafíos. Desde los tiempos de la esclavitud hasta los movimientos por los derechos civiles en el siglo XX y las protestas más recientes por la justicia racial, la comunidad negra ha desempeñado un papel fundamental en la lucha por la igualdad en el país. Esta lucha, aunque ha logrado avances significativos, sigue siendo una parte esencial de la sociedad estadounidense en la actualidad. La esclavitud y el fin de la guerra civil. La historia de la lucha por la igualdad en los Estados Unidos comienza con la esclavitud, que fue legal en el país desde el año 1601 hasta el año 1865. Durante estos años, millones de africanos fueron traídos como esclavos, principalmente en los estados del sur, donde trabajaban en plantaciones de algodón, tabaco y caña de azúcar. A pesar de la abolición de la esclavitud con la ratificación de la 13ª enmienda en el año 1865, la discriminación racial y la segregación continuaron prevaleciendo en gran parte del país. La Guerra Civil, que duró desde el año 1861 hasta el año 1865, fue un conflicto decisivo que definió el futuro de la nación. Al final de la guerra, los estados del sur fueron derrotados y la esclavitud fue abolida, pero la lucha por la igualdad no terminó allí. Aunque la 14ª enmienda, ratificada en el año 1868, garantizó la igualdad de derechos ante la ley para todos los ciudadanos, incluidos los afroamericanos, la implementación de estas leyes fue lenta y resistida por muchas partes de la sociedad estadounidense. El movimiento por los derechos civiles en el siglo XX. En el siglo XX, la lucha por la igualdad racial cobró fuerza con el movimiento por los derechos civiles. Este movimiento, que surgió en la década de 1950, fue liderado por figuras como Martin Luther King Jr., Rosa Parks y Malcolm X. Su objetivo era poner fin a la segregación racial, el racismo institucionalizado y la discriminación sistemática contra los afroamericanos en el sur de los Estados Unidos. Uno de los hitos más importantes de este movimiento fue la aprobación de la Ley de Derechos Civiles en el año 1964, que prohibió la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. Esta ley marcó un paso fundamental hacia la igualdad racial, pero aún había mucho trabajo por hacer para garantizar que las leyes fueran aplicadas de manera efectiva en todo el país. Otro logro importante del movimiento por los derechos civiles fue la Ley del Derecho al Voto de 1965, que eliminó las barreras que impedían a los afroamericanos votar, como los exámenes de alfabetización y las pruebas de buena moralidad que se utilizaban en el sur para excluir a los votantes negros. A pesar de estos avances, los afroamericanos continuaron enfrentando desafíos significativos, como la discriminación en la educación, la vivienda y el empleo. La lucha contra la violencia policial. La brutalidad policial contra los afroamericanos ha sido un problema persistente a lo largo de la historia de Estados Unidos. En el siglo XX, los casos de violencia policial y asesinatos de afroamericanos a manos de la policía generaron indignación y protestas. Uno de los incidentes más notables fue el tiroteo de Michael Brown en el año 2014 en Ferguson, Missouri, que desató manifestaciones a nivel nacional. En el año 2015, surgió el movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, como respuesta a la violencia policial y las injusticias raciales. Este movimiento se ha convertido en una de las protestas más conocidas y ha llamado la atención mundial sobre la violencia policial contra los afroamericanos, así como sobre las disparidades raciales en el sistema de justicia penal. Las protestas y las demandas de justicia se han extendido a lo largo de la última década, lo que ha llevado a un mayor enfoque en las reformas policiales y la lucha contra el racismo sistémico. Movimientos modernos y el camino por delante. En los últimos años, ha habido un renovado enfoque en abordar la desigualdad sistémica, particularmente dentro del sistema de justicia penal. Movimientos como Black Lives Matter han ganado reconocimiento internacional, abogando por la justicia para las víctimas de la brutalidad policial y pidiendo reformas generalizadas para abordar las disparidades raciales en la policía, el enjuiciamiento y la encarcelación.
Las muertes de George Floyd en el año 2020, Breonna Taylor en el año 2020 y Ahmaud Arbery en el año 2021 reavivaron protestas en todo Estados Unidos y el mundo, destacando la necesidad urgente de un cambio. Los manifestantes y activistas han pedido la desfinanciación de la policía y la reinversión en servicios comunitarios para abordar las causas subyacentes de la desigualdad. El movimiento también ha llamado la atención sobre las disparidades en el cuidado de la salud, la educación, la vivienda y el empleo que afectan de manera desproporcionada a los afroamericanos. Estos problemas sistémicos, que han persistido durante generaciones, continúan perpetuando ciclos de pobreza y desigualdad en las comunidades negras. Junto a las protestas y el activismo, se están llevando a cabo reformas legales para crear un cambio duradero. En el año 2021, se introdujo en el Congreso la Ley de Justicia en la Policía George Floyd, que tenía como objetivo eliminar la inmunidad calificada para los oficiales de la ley, prohibir las llaves de estrangulamiento y establecer estándares nacionales para las prácticas policiales. Aunque la legislación enfrentó una gran oposición y no se aprobó en su forma original, señaló un compromiso para abordar la violencia policial y la discriminación racial en la aplicación de la ley. Además, el liderazgo negro ha continuado creciendo tanto en la política como en la cultura. La elección de personas como Stacey Abrams, una líder defensora de los derechos de voto en Georgia, y el nombramiento de numerosos afroamericanos en posiciones de influencia en los negocios y el entretenimiento, señala un cambio hacia una mayor representación y empoderamiento. Sin embargo, persisten los desafíos, especialmente con los esfuerzos para restringir los derechos de voto y suprimir la participación política entre los votantes afroamericanos, particularmente en los estados del sur. Contribuciones culturales e identidad negra. A pesar de los desafíos, los afroamericanos han realizado enormes contribuciones a la cultura estadounidense, moldeando las artes, la música, la literatura y los movimientos sociales del país. Desde el renacimiento de Harlem de la década de 1920, que celebró la creatividad y la cultura negra, hasta el surgimiento del hip hop a finales del siglo XX, los afroamericanos han influido de manera profunda en la cultura estadounidense. La literatura negra, incluidas las obras de autores como Langston Hughes, Zora Neale Hurston, Maya Angelou y James Baldwin, ha iluminado las luchas y los triunfos de los afroamericanos en los Estados Unidos, al mismo tiempo que ha contribuido a la narrativa más amplia de la identidad estadounidense. El auge del movimiento Black Lives Matter también ha puesto un mayor énfasis en la celebración de la cultura negra y la recuperación de la historia negra. Los esfuerzos por enseñar una historia más inclusiva, que incluya la historia de la esclavitud, la segregación y el movimiento por los derechos civiles, ahora se ven en las escuelas y museos de todo el país. Aunque aún hay debates en curso sobre cómo se debe enseñar la historia, el reconocimiento de las experiencias y contribuciones de los afroamericanos es un paso hacia la creación de un futuro más equitativo. Además, los artistas, atletas y líderes negros continúan rompiendo barreras e inspirando a las generaciones futuras. En las artes, figuras como Beyoncé, Kendrick Lamar y Ava DuVernay utilizan sus plataformas para abordar cuestiones de injusticia racial y celebrar el orgullo negro. En el deporte, atletas como LeBron James y Colin Kaepernick se han convertido en símbolos de resistencia, utilizando su visibilidad para hablar en contra del racismo y la brutalidad policial. Desigualdad económica y la lucha continua. Uno de los desafíos más persistentes que enfrentan los afroamericanos es la desigualdad económica. A pesar de los avances en educación y oportunidades de empleo, los afroamericanos siguen experimentando tasas significativamente más bajas de acumulación de riqueza en comparación con los blancos. La riqueza promedio de los hogares negros en el año 2020 era aproximadamente una décima parte de la de los hogares blancos. Esta brecha es el resultado de barreras sistémicas para acceder a la educación, la propiedad de viviendas y las oportunidades de empleo, así como los efectos históricos de la esclavitud, la segregación y las políticas discriminatorias de vivienda. La lucha por la justicia económica está estrechamente vinculada a la lucha por la justicia racial. Los defensores argumentan que cerrar la brecha de riqueza racial es esencial para lograr la verdadera igualdad.
Las disparidades económicas también son evidentes en la atención médica, donde los afroamericanos son más propensos a experimentar atención de menor calidad, tasas más altas de enfermedades crónicas y expectativas de vida más cortas. La pandemia de COVID-19 expuso estas desigualdades de manera tajante, ya que las comunidades negras experimentaron tasas desproporcionadamente altas de infección y muerte. Los esfuerzos para abordar la desigualdad económica incluyen movimientos por las reparaciones, que buscan proporcionar compensación financiera a los descendientes de los afroamericanos esclavizados por los efectos duraderos de la esclavitud, la segregación y el racismo sistémico. Aunque la idea de las reparaciones ha sido debatida en la política estadounidense durante más de un siglo y todavía no se ha implementado de manera generalizada, ha ganado apoyo en ciertos estados y ciudades. Por ejemplo, en el año 2020, la ciudad de Evanston, Illinois, aprobó un programa de reparaciones que ofrece compensaciones a los residentes afroamericanos afectados por la discriminación en la vivienda. A pesar de estos esfuerzos, la lucha por la igualdad económica y racial sigue siendo una de las tareas más arduas. Los movimientos por la justicia racial han resaltado la necesidad de transformar no solo el sistema de justicia penal, sino también las estructuras económicas y sociales que perpetúan la desigualdad. Aunque se han logrado avances importantes en los últimos años, como el aumento de la representación política y la creación de conciencia sobre el racismo sistémico, la lucha por la igualdad racial y económica continúa siendo una batalla persistente en los Estados Unidos. Un futuro en constante lucha por la igualdad. El camino hacia la igualdad para los afroamericanos en los Estados Unidos es largo, pero las generaciones anteriores y actuales han sentado las bases para un cambio duradero. La lucha por los derechos civiles, la justicia económica, la igualdad de oportunidades y el fin de la brutalidad policial sigue en pie, con los movimientos de protesta, la lucha política y el activismo cultural como una parte integral de este proceso. El liderazgo negro en la política, los negocios, las artes y el activismo ha sido crucial para dar forma al país en el siglo XXI. Desde la histórica elección de Barack Obama como el 44º presidente de los Estados Unidos en el año 2008 hasta el creciente movimiento por la justicia racial y económica que sigue ganando terreno, los afroamericanos continúan desempeñando un papel crucial en la transformación de la sociedad estadounidense. La historia de la lucha por la igualdad en los Estados Unidos es una historia de resiliencia, perseverancia y determinación. Aunque las barreras y los desafíos siguen existiendo, el movimiento hacia una sociedad más justa e igualitaria sigue creciendo. El futuro de Estados Unidos dependerá de su capacidad para reconocer y abordar las desigualdades persistentes y para garantizar que todos sus ciudadanos, independientemente de su raza, puedan disfrutar de las mismas oportunidades y derechos. El papel de los afroamericanos en la creación de una sociedad más justa es fundamental, y su lucha por la igualdad, la justicia económica y la justicia racial seguirá siendo una de las luchas más importantes en la historia de los Estados Unidos.